Muchas gracias por venir. Yo soy María Sainz, ya me han presentado. Voy a intentar explicaros de una manera más o menos simple, aunque simple no existe en este tema porque en sí es bastante complejo. Un poco lo que ocurre con el envejecimiento cerebral y un poquito de lo que ocurre con la principal demencia que tenemos hoy en día en la población, que es la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? ¿Qué es el envejecimiento cerebral? Bueno, pues igual que ocurre con nuestro cuerpo, igual que nos salen canas, igual que nuestra piel cambia, igual que nos salen lunares, pues en el cerebro también aparecen una serie de cambios con el envejecimiento. Ya hay un declive físico y un declive cognitivo que es normal para la edad de las personas. Estos cambios se producen en el cerebro independientemente de tener una enfermedad, es decir, tú puedes perder una serie de facultades y no por eso vas a tener un Alzheimer. Puede dolerte las articulaciones, pero no tienes una artritis reumatoide, ¿vale? Es un proceso consciente, es decir, el individuo se da cuenta de que esto está sucediendo en su vida. ¿Y cuáles son los cambios que se producen? Pues se producen cambios en la estructura del cerebro y se producen cambios en la función del cerebro, ¿vale? Y esto tiene una serie de resultados que nosotros notamos en forma de problemas cognitivos. Lo que decimos de, uy, ahora me tengo que apuntar las cosas, uy, ahora se me olvida el fuego, uy, ¿vale? Entonces, ¿qué observamos a nivel de la estructura cerebral? Esto es un cerebro joven, un cerebro envejecido. Vemos cambios, ¿verdad? Esto es una imagen de TAC cortado axialmente, en el cual también vemos una serie de cambios. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que vemos es que hay una disminución del volumen y del peso cerebral. Uno es más pequeño que el otro. Hay una atrofia cerebral. Vemos que aquí hay una serie de huecos negros en los cuales hay líquido cefalorraquídeo y no cerebro. No está relleno el cráneo, ¿vale? Vemos que existe un aumento de los surcos corticales. Estos surcos de aquí están mucho más marcados en el cerebro envejecido. Hay una dilatación de los ventrículos, que son esas cavidades negras que veis en el interior de nuestro cerebro por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Hay una disminución de la sustancia gris, que es la parte superficial del cerebro donde están los cuerpos de las neuronas, que son las células que forman nuestro cerebro principalmente. Y cambios en la función. Hay muchísimos artículos y muchísima información acerca de la función cerebral. Yo voy a explicar de forma concisa un poquito para que podáis entender. Este mapa, veis, en la primera de las fotos se ve en azul, con el paso del tiempo, las áreas en que la sustancia gris, que es donde se encuentran las neuronas a nivel de la corteza cerebral, va cambiando, es decir, va disminuyendo con el paso del tiempo. Y esto es normal, ¿vale? Las áreas en azul oscuro están con una peor situación que las otras áreas, pero entra dentro de lo normal. En la otra foto veis que hay una palabra que se llama coherencia, ¿vale? ¿Qué es la coherencia? Esto cuesta un poquito explicarlo, ¿vale? Las neuronas en el cerebro se conectan unas con otras, ¿vale? A través de unas sustancias químicas en una zona que se llama sinapsis. Hay muchas sustancias químicas diferentes en cada una de las redes neuronales, ¿vale? Que activan, inhiben, y por dentro de la neurona el estímulo se transmite mediante una corriente. Se transmite la corriente por la membrana de la neurona, llega al final de la neurona, suelta estas sustancias que se unen a la siguiente neurona y así se va transmitiendo el estímulo a una velocidad increíble para que podamos realizar todas nuestras funciones cognitivas. Y esto se estructura en forma de redes neuronales, ¿vale? ¿Qué es la coherencia? La coherencia es el grado de sincronía que hay, entre las neuronas del cerebro. Vale. Gracias. ¿Sí? ¿Me lo quito si no? ¿Sí? Vale. Bueno, la sincronía entre las neuronas es muy importante para que todas puedan funcionar de forma interrelacionada correctamente, ¿vale? Y las redes neuronales funcionen bien. ¿Qué es lo que ocurre con la edad? Que esta coherencia, veis que va disminuyendo en esas áreas azules fundamentalmente. ¿Y eso qué es lo que transmite?
Pues lo que hace es que produce una interrupción de las señales entre unas y otras y por tanto nuestras funciones cognitivas van más lentas o algunas de ellas no van y el cerebro tiene que buscar otras estrategias para poder realizarlas. Y es lo que vamos notando con el paso del tiempo, que entra dentro de la normalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas ocurren? Estas imágenes, ¿vale? Esto de FDG PET, que parece muy sofisticado, es una imagen que nosotros podemos realizar en la cual nos ponen una sustancia que es la fluorodesoxiglucosa, que se basa en glucosa porque el cerebro, las neuronas, fundamentalmente consumen glucosa, no pueden consumir otro tipo de sustancia, por lo tanto, si no tienes glucosa, no funciona el cerebro. Cuando te ponen eso por vía endovenosa y llega al cerebro, con una imagen podemos ver de forma iluminada que las neuronas están activadas, están trabajando. Las que están trabajando muestran una imagen en la resonancia, entonces podemos ver cómo está funcionando el cerebro. ¿Qué es lo que se ha visto con el paso de la edad? Con el paso del tiempo se ha visto que hay algunas áreas en las cuales disminuye esa actividad, que son estas que están marcadas en rojo, ¿vale? Y que son estas que tienen este nombre tan raro, cingulada anterior, posterior, precuneus y córtex parietal lateral, ¿vale? Estas áreas tienen mucha importancia porque luego en algunas enfermedades degenerativas, al compararlo, se puede ver la diferencia entre una cosa y la otra, ¿vale? O sea que hemos dicho que hay cambios en la estructura y que hay cambios en la función y lo he querido ejemplificar con estas dos diapositivas, ¿de acuerdo? Y con unos métodos que tenemos para poder medir, ¿vale? ¿Qué características tiene el envejecimiento cerebral? Pues es heterogéneo. ¿Todos envejecemos igual? No, físicamente no, ¿verdad? Pues el cerebro tampoco, ¿de acuerdo? Porque luego veremos que depende de muchos factores. Ya hemos visto que las características anteriores, no todo el mundo tiene la misma atrofia, no todo el mundo tiene el mismo grado de disfunción del metabolismo cerebral, ¿vale? Pues entonces da lugar a un resultado heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay múltiples procesos concurrentes que actúan y dan lugar a estos cambios estructurales y funcionales que hemos comentado anteriormente. Concluyendo, es complejo y heterogéneo, ¿de acuerdo? ¿Cómo notamos las personas estos cambios en nuestro cerebro? Porque nosotros no estamos haciendo resonancias o viendo a ver qué es lo que está ocurriendo por dentro, ¿no? De screening no vas al médico y dices, vamos a ver cómo estoy del cerebro y te hacen un TAC, no. Lo notamos en forma de alteraciones cognitivas. Las funciones cognitivas sabemos que son pues, la memoria, la atención, la función ejecutiva, que es esa función que nos permite planificar. Tengo un cumpleaños, tengo que comprar, hacer esto, lo otro, tal. Tengo una cita, pues tengo que hacer tal, tal. Tengo un viaje, pues tengo que coger el avión, ir hasta ahora, ¿vale? Las capacidades visoespaciales, ¿de acuerdo? El lenguaje, esas funciones cognitivas comienzan a alterarse. ¿Pero de forma uniforme o no? Pues no. Se sabe que las funciones cognitivas que normalmente con el envejecimiento se afectan son la memoria episódica, generalmente que es la memoria a corto plazo. ¿Qué he hecho esta mañana? Me olvidé las llaves. Este tipo de memoria, ¿vale? No la de largo plazo que nos acordamos de la guerra civil, no es esa. Esa generalmente se mantiene. La velocidad de procesamiento, vemos una película, nos están hablando en una conversación, nos cuesta más procesar la información, nos cuesta más realizar una respuesta. Y la función ejecutiva, que es lo que hemos dicho antes. Pero se suele preservar el lenguaje y el nivel de conocimiento general que nosotros tenemos, ¿no? Culturalmente, que hemos adquirido, ¿vale? ¿Y de qué depende cómo envejecemos? Pues depende del individuo, porque cada uno de nosotros tenemos una genética y esa genética marca mucho cómo es nuestro envejecimiento, ¿vale? Del sexo, hombres y mujeres, hay algunas diferencias por cuestiones hormonales, etcétera, etcétera, y por disposiciones epigenéticas, que esto igual no habéis oído hablar de ello, pero nuestros genes son iguales, desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero ¿qué es lo que cambia para que yo de pequeño esté calvo y diga y luego aprenda a hablar y luego pues cambia que los genes se expresan de forma diferente? Nuestro material genético no está continuamente produciendo información, no. Ahora una parte del material genético produce información, a los 20 otra, a los 80 otra, ¿vale? Y estos genes, ¿vale? Aparte que van acumulando errores a lo largo de la vida, se expresan de forma diferente, ¿de acuerdo? Y esa es lo que llamamos la epigenética, ¿no? La forma de expresión, El medio ambiente, ¿de acuerdo? Los factores y el estilo de vida
¿Y las experiencias que hemos tenido? Las experiencias positivas y las experiencias negativas. Por ejemplo, experiencias positivas, pues tener un nivel cultural más alto, haber viajado, haber estado emocionalmente bien en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Y experiencias negativas, como pueden ser, por ejemplo, el estrés, acontecimientos traumáticos, todo aquello que nos ayuda a organizar nuestro cerebro, nuestras redes neuronales, ¿vale? Y ahora voy a hablar de reserva cognitiva, porque es un concepto muy importante para lo que luego la compañera va a intentar también transmitiros, ¿vale? La reserva cognitiva, esta es la definición, ¿de acuerdo? Describe las propiedades plásticas que tiene el cerebro que nos permite un rendimiento cognitivo sostenido a lo largo de nuestra vida, aunque tengamos estos cambios en el cerebro, en el volumen, en la función. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos entonces para seguir estando bien durante tantísimo tiempo? Pues porque nuestro cerebro tiene una reserva cognitiva, ¿vale? Esta reserva lo que va a hacer es intentar pues paliar, ¿no?, esas alteraciones que se van produciendo. En caso de que tengamos una patología, no la va a evitar, ¿vale? Pero nos va a proteger de la presentación de los síntomas. A lo mejor va a retrasar la aparición de esos síntomas o va a mitigar esa presentación, ¿vale? Estas gráficas, ahora voy a poner 2 o 3 gráficas, ¿vale?, que son un poquitín más complejas, pero que voy a intentar explicar, ¿vale? Vemos aquí la edad, ¿de acuerdo? A lo largo de la edad hemos comentado que tenemos una serie de factores genéticos, una serie de factores de riesgo y factores que nos protegen, y luego una patología asociada a la edad, ¿vale? Porque en el cerebro se va acumulando patología, aunque no sea una enfermedad, ¿vale? Nuestro cerebro pues va envejeciendo y eso es por un motivo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como vemos, si predominan los factores de riesgo, ¿qué es lo que ocurre? La letra A, que el riesgo de alteraciones cognitivas es mucho más precoz, ¿vale? En el caso de que predominen los factores protectores, vemos que la edad se retrasa, ¿de acuerdo? Otro concepto, es el mismo, pero para que más o menos se entienda. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es un test cognitivo, ¿vale?, que es de memoria, ¿vale? Y esto es la neuropatología, es decir, las alteraciones que se producen en el cerebro. ¿Qué es lo que vemos? La gente que tiene baja reserva cognitiva, que es esa capacidad que hemos dicho antes de adaptarse a esa situación patológica, ¿qué es lo que ocurre? Primero, parte de un test menor, o sea, de menos capacidad, ¿vale? El de alta reserva cognitiva parte de más capacidad. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que los de baja reserva cognitiva necesitan menos patología para empezar a declinar la función cognitiva, o sea, bajan mucho antes, ¿vale? Y en el caso de la reserva cognitiva, comienza el declinar de la función cognitiva, en este caso de la memoria, bastante más tarde, ¿de acuerdo? La otra gráfica. Este caso es en el caso de que tengas una patología, o sea, que tengas un Alzheimer, ¿vale? En el caso de un Alzheimer, lo que vemos es que con un Alzheimer leve, ¿vale?, la gente con poca reserva cognitiva ya está diagnosticada y con síntomas. La gente con alta reserva cognitiva necesita una cantidad, o sea, una enfermedad mucho más evolucionada para comenzar a presentar síntomas. Todo este tiempo tienen una función cognitiva normal, ¿vale? Nada, a nivel un poco de resumen, ¿vale? Cuando en el cerebro hay un daño, pues hay una respuesta a ese daño que trata de mitigarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que ese daño produzca una lesión o que no. La resistencia es un concepto un poco teórico, ¿vale?, de la capacidad que tiene el cerebro de que ante una agresión no se produzca daño. Pero una vez producido, empieza a actuar lo que se llama la resiliencia, que es un término parecido a lo que es la reserva cognitiva, ¿vale? Que es lo que hace que en presencia de una lesión, de una alteración, no haya signos y síntomas, ¿vale? Y esto es lo que llamamos un poco la compensación, ¿de acuerdo? ¿De qué depende la reserva cognitiva? Pues hay múltiples cosas que contribuyen a nuestra reserva cognitiva, a la que tenemos, y a potenciarla y a cambiarla, porque es plástica. Muy importante, ¿vale? Y son todas estas cosas: la educación, ¿vale?, la biología,
Psicología, el ambiente, las actividades, todas estas cosas tienen relación con la reserva cognitiva, ¿vale? Y muy importante, no es una entidad fija, cambia a lo largo de la vida y cambia dependiendo de las exposiciones y de los comportamientos, ¿de acuerdo? O sea que no es, no, yo voy al instituto, voy a la universidad y hasta aquí me quedo, esta es mi capacidad, a partir de ahora que la suerte haga su acción, ¿no? No, a lo largo de la vida tenemos que ser responsables de que tenemos algo que hacer en nuestra cognición, ¿de acuerdo? Entonces esto pues es una suerte, podemos prevenir, podemos retrasar, pues un poco sí, al menos un poco, entonces vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, la Lancet Commission del 2017, que es una reunión de expertos, un poco lo que aunan es factores de riesgo, ¿vale? Que son potenciales para poder desarrollar una enfermedad. Por lo tanto, evitando esos factores de riesgo, podríamos disminuir la posibilidad de que ocurra esa situación y mejorar nuestra situación cognitiva. Una de ellas es la educación. Muy importante, la educación en las primeras etapas de la vida es muy importante, al menos llegar a la educación secundaria es muy importante, el gobierno hizo bien en poner educación secundaria obligatoria, algo bien hecho, es por algo. Entonces, pero a lo largo de nuestra vida luego tenemos que continuar, ¿vale? No es aquí me quedo y ya está, no, hay que continuar entrenando. Cuidar la tensión arterial, muy importante, la hipertensión es el principal factor de riesgo vascular, ¿vale? No solo para el corazón, para el cerebro, para los demás vasos. Se sabe que los únicos fármacos que pueden prevenir situaciones de demencia asociadas a daño vascular son los antihipertensivos. O sea, que esto de que la tengo un poco alta, pues no, ¿vale? Aparte de otros problemas, puede inducir problemas cognitivos muy importantes y tenemos una fácil solución, ¿vale? Aparte de comer menos sal, hacer ejercicio, todas esas cosas. Colócate audífonos, porque aquí todo el mundo dice, estoy sordo, no oigo nada, nadie lleva un aparato. Voy a hacer una encuesta, pero seguro que nadie lo lleva, ¿vale? Es muy importante, si el cerebro no recibe una información correcta, no va a poder procesar correctamente, igual que llevar las gafas, ¿no? No veo, pero no llevo nada. Las gafas es más común llevarlo, pero el audífono, no sé qué pasa, es como el bastón, no puedo, no. Es algo que no puede ser, ¿no? No quiere, no. También hay temas de funcionamiento, eso también es verdad que a veces... deja el tabaco, ¿vale? Lo mismo, el tabaco es un tóxico para todos nuestros órganos y para el cerebro también y para el sistema vascular también. Mantén un peso correcto, importantísimo. Hay múltiples estudios que relacionan el incremento de la ingesta, la obesidad, con problemas cognitivos, ¿vale? Es muy importante porque además el incremento de peso se relaciona con la hipertensión, con la diabetes, con muchos factores de riesgo vascular y cerebral, ¿de acuerdo? Cuida los niveles de azúcar, lo que hemos comentado. Tu estado emocional, importantísimo, ¿vale? Hasta el punto de que incluso existe una entidad que se llama pseudodemencia depresiva. Son personas que tienen una depresión y que están dementes. O sea, hay a nivel de test neuropsicológico sí que se puede establecer que se deba a una cosa o a la otra, pero realmente la depresión o la alteración anímica es muy importante. Cuando estamos desanimados, nuestro cerebro no funciona bien. Tenemos verdaderos déficits cognitivos, ¿de acuerdo? Haz deporte, muy importantísimo. También hay múltiples estudios que relacionan hacer actividad aeróbica con una mejora de la salud cerebral y de otras muchas cosas, ¿vale? Queda con los amigos, con la familia, el ocio, sé feliz, muy importante también, ¿vale? Se sintetizan sustancias que mejoran el estado emocional y mejoran la cognición. Aparte de actividad de sociabilización, ¿vale? También muy importante. Es un entrenamiento también. Minimiza el consumo de alcohol, cuidado con los traumatismos, ¿vale? Los traumatismos se sabe que pueden producir demencias por sí mismos y además incrementan el riesgo de padecer una enfermedad de Alzheimer, los traumatismos repetitivos. Esto se sabe muy bien en deportistas, ¿vale? En Estados Unidos se estudia mucho y bueno, se han de intentar evitar. Y evitar la polución. Bueno, bastante difícil en esta ciudad, pero bueno, se ha de intentar vivir en un ambiente pues lo más agradable posible. Estos factores son culpables del 40% de las demencias,
¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Pues afectando a la reserva cognitiva y desencadenando por sí mismos procesos patológicos en el cerebro, ¿vale? O sea que es importante y son cosas que podemos hacer nosotros, ¿eh? La mayoría de ellas, ¿vale? Entonces, ¿dónde comienza? ¿Dónde termina el envejecimiento normal y comienza la enfermedad? Muy difícil. Porque primero, hay un tipo de enfermedad que es patológica, es decir, la patología de cuando abres el cerebro, miras y ves qué ha ocurrido ahí, ¿vale? Eso lo hacen los anatomopatólogos y es una parte de la enfermedad. Pero nosotros consideramos enfermedad cuando comienzan los síntomas. Y como dijo el doctor antes, los síntomas comienzan cuando ya la patología lleva muchísimos años y pueden ser 8 o pueden ser 20, ¿vale? Luego cuando hablemos un poco de Alzheimer os contaré 4 cosas sobre esto. Entonces, para que veáis que es sigue un curso evolutivo, no es estoy sano o estoy enfermo, no, hay un curso evolutivo, hay un envejecimiento normal, que se llama de todas esas formas, luego hay un deterioro cognitivo leve, que para nosotros es muy importante, para los neurólogos y para los médicos en general. ¿Por qué? Porque aquí es donde se centraría un poco casi todos los esfuerzos para evitar que se llegue a esta fase de demencia, ¿vale? Aquí y aquí, ¿de acuerdo? Pero como aquí a veces no nos damos cuenta, pues esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y la fase de demencia ya es cuando hay una afectación de las actividades de la vida diaria, cuando tu afectación cognitiva te repercute en las actividades que estás realizando, ¿vale? Hay una serie de criterios, ¿vale?, de trastorno neurocognitivo, que es tener un deterioro en una o más áreas cognitivas, que son estas, que afecten la vida social, laboral y familiar y que no se expliquen por otras patologías, ¿vale? Cuando alguien llega a la consulta, generalmente lo que dice es yo tengo mala memoria. Le hacemos una historia, le hacemos una exploración neuropsicológica. Es muy importante saber qué dominios, qué partes, qué afectación concreta hay, ¿vale? Y de qué perfil se trata, porque eso a nosotros nos informa mucho de a dónde va el diagnóstico, si se trata de una cosa o si se trata de la otra, ¿vale? Y también el tratamiento, claro. Y entonces, después del test neuropsicológico, vemos, ¿la persona tiene un deterioro cognitivo o es normal para su edad? Si tiene un deterioro cognitivo, tenemos que ver si es leve o si estamos en una fase de demencia y hacer una serie de pruebas, ¿de acuerdo?, para descartar otras entidades y orientar el diagnóstico, que nunca puede ser absolutamente cierto porque eso solamente se sabe cuando abres el cerebro, ¿vale? ¿Qué etiologías tenemos? Pues todas estas, no voy a entrar en cada una de ellas, ¿vale? Estas y más, ¿eh? Hay una tabla, bueno, enorme, ¿de acuerdo? Hay cosas que hay que descartar, pero las más frecuentes en nuestro medio es el Alzheimer, ¿vale? Y las otras 2 demencias frontotemporal, cuerpos de Lewy y la demencia vascular, ¿vale? El Alzheimer y la vascular son las más frecuentes en nuestro medio. 4 cosas del Alzheimer, ¿vale? Voy a intentar sintetizar. Esto es una imagen de anatomía patológica, esto es un cerebro a nivel macroscópico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el Alzheimer? Pasan muchísimas cosas, ¿vale? Pero sintetizando, se sabe que hay un acúmulo de unas proteínas que se pliegan mal, ¿vale? Esa proteína es el beta-amiloide, y el beta-amiloide que se pliega mal es insoluble y entonces se agrega en el cerebro, se pone en el cerebro en forma de estas placas, ¿de acuerdo? Y esto produce una disfunción sináptica, es decir, las neuronas no se pueden relacionar bien entre ellos y entre ellas, y además se mueren con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Y estos son los ovillos neurofibrilares que están formados por otra proteína, que es la proteína tau. Este es el amiloide, esta es la proteína tau, ¿vale? Y que están dentro de la célula y que también producen una disfunción en el funcionamiento celular, en el movimiento celular, etcétera, etcétera, ¿vale? Movimiento dentro de la célula, el movimiento de las sustancias. Y al final esto acaba con la muerte de las neuronas, ¿vale? Y la falta de conexión entre unas y otras, y nos produce los déficits cognitivos que nosotros evidenciamos en la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Simplemente eso es una explicación de lo que ya he dicho, y añadir que las neuronas que fundamentalmente se alteran son neuronas colinérgicas. Una de las sustancias estas del cerebro que os he comentado antes es la acetilcolina, ¿vale? Entonces, que están producidas por estas neuronas colinérgicas, ¿vale? En muchas áreas cerebrales. ¿Qué importancia tiene esto? Pues tiene importancia porque los fármacos que se usan para la enfermedad de Alzheimer son fármacos que lo que intentan es aumentar la acetilcolina. ¿Por qué? Porque es un neurotransmisor clave para la función cognitiva, ¿vale? Esos fármacos que vamos a ver ahora en un momento
Bueno, ahora os los explico en un momentito. Simplemente para que veáis cómo crece la incidencia con la edad. Es una enfermedad íntimamente ligada a la edad. Veis que se crece exponencialmente a partir de los 65 años y mira qué incidencias llegamos a tener, sobre todo a partir de los 80 años. ¿Qué síntomas produce? Bueno, casi todos conocemos a alguien que tiene un Alzheimer, ¿vale? Las pérdidas de memoria es de lo que habitualmente la gente se queja, pero luego se ven otras muchas alteraciones, ¿vale? Problemas en el lenguaje, problemas en la comprensión, dificultad para hacer tareas, ¿vale? Las personas pierden un poco la capacidad para saber cómo realizar determinadas actividades, se desorientan, tanto en el tiempo como en el espacio, se pueden perder por la calle. Cuando cambias de sitio en vacaciones, de repente no sé bien dónde estoy. Cuando cambias de núcleo familiar a otro núcleo, esta gente me resulta un poco desconocida, no conozco la cara de esta persona. Pierden objetos, tienen dificultad para razonar y tener pensamientos elaborados. Muchos de ellos tienen alteraciones en el ánimo, o bien están deprimidos, o bien están más bien eufóricos, o bien tienen alteraciones de conducta, porque ellos no saben que les ocurre esto. Tienen una cosa que se llama, no todos, pero una parte importante tienen eso que se llama la nosognosia. No son conscientes de que les está pasando esto, con lo cual el otro les lleva al médico porque no está bien él, no está bien el familiar o el amigo. Simplemente para que a nivel de imagen veáis un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer, veis la gran atrofia cerebral que hay, que generalmente se centra en áreas temporales que son estas y parietales que son estas, aunque cuando es muy evolucionado pues afecta a todo el cerebro. Esta es una imagen como la que os decía antes del PET de glucosa, de consumo de glucosa, que lo que mira es un poco el metabolismo, ¿vale? Bueno, pues es un cerebro normal, ¿veis lo rojo? Todas las neuronas están ahí consumiendo, funciona. Pero en el Alzheimer ya veis que aquí en estos lados hay un déficit de la captación, con lo cual no está funcionando bien. Esas áreas cerebrales fundamentalmente son áreas parietales, ¿vale? Que son estas de aquí, y las temporales, ¿vale? Que también se alteran. Esto es otro tipo de demencia, ¿vale? Con otra captación diferente. Esto nos ayuda a veces a los diagnósticos también, el ver cómo están funcionando las neuronas a nivel cerebral, ¿vale? Y esto es, pues, a nivel de imagen, veis que se relaciona la parte que no funciona con la atrofia cerebral, esta diapositiva es bastante compleja. Solamente quiero un poco explicaros que esta parte de aquí primera es presintomática. En esta parte presintomática, que pueden ser muchísimos años, incluso 20, ¿vale? Lo que ocurre es que se empieza a depositar amiloide, ¿veis? Aquí amiloide. Se empieza a depositar amiloide en el cerebro. Esas sustancias que hemos dicho que son las que inducen la patología en teoría. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestro líquido cefalorraquídeo, si nos hacemos una punción lumbar, comenzamos a ver una serie de cambios. Por eso, actualmente, en algunas personas con quejas, se hace una punción lumbar que nos puede ayudar al diagnóstico, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí ya empieza a haber síntomas. ¿Qué pasa? Veis que esto continúa igual, es decir, el depósito ya está hecho, es decir, el daño ya está hecho aquí, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Empieza a disminuir el metabolismo en el cerebro, empieza a haber mayor grado de atrofia en el cerebro, veis que suben, ¿no?, las líneas, y la cognición empieza a alterarse y va alterándose cada vez más, ¿vale? Simplemente transmitir la idea de que la patología ocurre, luego continúa estable y lo que ocurre es un declive en la función cerebral a posteriori, ¿vale? No sé si vosotros ¿lo veis bien? ¿De acuerdo? Esta es una tabla que no voy, por supuesto, a comentar de forma detallada, simplemente son los fármacos, los tengo que comentar, ¿vale? Los 3 fármacos que se usan actualmente para la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Laricer, Reminil y Exelon, que lo que hacen es lo que os decía antes, aumentar la acetilcolina a nivel cerebral para mejorar. Lo que hace es enlentecer la progresión de la enfermedad, que más años estemos estables, y esta otra que es la memantina, que se da en etapas más tardías y que tiene otra forma de actuación sobre otro tipo de receptores, ¿vale? Simplemente quiero poner estas 2 cosas, ¿vale? Porque seguramente habéis visto noticias muy esperanzadoras, exactamente, ahí, muchas gracias, me has ayudado mucho, de algunos fármacos que parece que podrían tener algún efecto beneficioso. Este estudio, ¿vale?, el ámbar, lo ha hecho Grifols,
Y ellos han visto o han estado haciendo un ensayo clínico bastante largo haciendo plasmaféresis, que es sacar bueno, la sangre, digamos, quitar las proteínas y volverla a introducir, y luego ponen albúmina, ¿vale? Que es también una proteína. Lo que han visto es que puede existir alguna mejoría a nivel cognitivo y que puede ser un fármaco esperanzador, pero todavía no está admitido su uso en general. ¿Vale? Entonces, esta es una de las esperanzas que tenemos. Es bastante más complejo de lo que he explicado, ¿vale? Pero es una cosa más o menos parecida a lo que he dicho. Y este es otro fármaco, el aducanumab, es un anticuerpo monoclonal. Este fármaco lo que hace es que se introduce por vía endovenosa, va al cerebro, en el cerebro se une a esas proteínas y lo que hace es que nuestro sistema pues acabe con el amiloide. Y se ha visto en los estudios que sí, que el amiloide cerebral, que es esa proteína que hemos comentado, sí que es verdad que disminuye y desaparece, pero no está muy claro que la función cognitiva mejore. Entonces, claro, el amiloide ya sabemos que lo podemos quitar, pero a nivel cognitivo no sabemos lo que podemos hacer con la enfermedad. Entonces, bueno, hay mucha gente investigando y esperemos que consigamos algo que se pueda utilizar rápido, porque es una enfermedad que afecta a mucha gente y que es terrible. ¿Qué podemos hacer entonces para terminar? Y ya de modo resumen, pues hemos dicho que existen factores... ¿Voy bien? ¿Sí? Bueno, ya no habla mucho, sí. Existen factores modificables, ¿vale? Factores de riesgo modificables. Tenemos que incrementar la reserva cognitiva, el tratamiento farmacológico y el tratamiento neuropsicológico. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, una buena alimentación, ¿vale? Ejercicio físico, cuidar los sentidos, así a modo resumen, ¿vale? Lo de los audífonos, importante. Fumar y beber, no, lo mínimo posible. El ambiente, muy importante, ¿de acuerdo? Tomarnos las pastillas. No me tomo las pastillas de la hipertensión porque es que estoy más o menos bien. O no, hay que tomarse las pastillas, ¿vale? No soy hipertenso, pues sí que lo eres. No, es que no tengo colesterol. O sea, pues es que sí que tienes. O sea, tienes esa enfermedad, tienes la hipertensión, pero te tomas un fármaco. A ver. Luego, la reserva cognitiva, ¿vale? Entrenamiento de la memoria, ¿de acuerdo? Ejercicio, ejercitar la memoria, el ocio, los amigos, la familia, disfrutar, ¿vale? El tema emocional, muy importante, cuidarnos emocionalmente, y luego ya, en caso de que verdaderamente tengamos déficit, además de todo esto, pues tratamiento con un profesional, si es que se requiere, igual que vamos al traumatólogo, igual que vamos al podólogo. No es más importante el dedo de pie que esto que tenemos aquí arriba, y lo usamos de forma diferente, ¿vale? Y nada más, solo así unas frases que la verdad que he encontrado que me han gustado mucho, ¿vale? Sí, envejecer todavía es el único medio que hemos encontrado para vivir mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que es muy sabio. Luego, un poco acorde a lo que hemos estado hablando, que si por falta de uso una mente se vuelve torpe en la vejez, pues la culpa es de su dueño. A ver, también otras cosas influyen un poco, no somos culpables de todo, tampoco hay que fustigarse, pero bueno. Luego, otra que me ha gustado es: no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar, ¿vale? Y esta ya pues la he puesto yo, ¿vale? Porque hay una frase que es: el tiempo es cerebro, que se usa mucho en el código ictus, ¿no? Que vaya rápido, que seguramente la habéis escuchado, bastante famosa, pero yo he añadido que esa huella del tiempo se puede mitigar un poco, ¿no? Y que con esto que espero que hayamos aprendido hoy, pues os pueda aportar un poquito más de bienestar y de conocimiento para mejorar vuestra vida, ¿vale? Muchas gracias. Pues yo me pondré aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Claudia, soy neuropsicóloga de aquí de Goodman, y bueno, siguiendo un poco en lo que ya está explicando mi compañera, yo voy a centrarme ahora en explicaros el objetivo principal de cómo abordamos y tratamos todo el tema de la enfermedad neurodegenerativa. El objetivo es ralentizar el deterioro cognitivo y físico
que sufren este tipo de pacientes, porque no podemos ni frenarlo ni revertirlo. ¿Cómo hacemos el abordaje, no? Pues desde el profesional y también el familiar. Es decir, necesitamos que el familiar sea nuestro coterapeuta. Al final, el paciente donde pasa más tiempo es en casa, ¿no? con el cuidador principal, y es el que a nosotros nos puede aportar más información de cómo van apareciendo los síntomas, cómo se manifiestan. Nosotros así podemos hacer un tratamiento más personalizado, y también tenemos que dar estrategias al familiar para que sepa abordar la situación en casa. El abordaje profesional, bueno, lo he diferenciado en el médico, que es todo lo que me ha explicado la doctora, diagnosticar y hacer seguimiento neurológico y seguimiento también del tratamiento farmacológico. Y el tratamiento terapéutico, que lo quiero separar o diferenciar del individual del grupal. Vale, el tratamiento individual, ¿cómo se hace, no? Bueno, siguiendo la recomendación de todas las guías de buena práctica clínica, sabemos que existen estas profesiones, estas disciplinas, que se centran en hacer el tratamiento con el paciente. Así, a modo de resumen, ¿vale? La neuropsicología lo que hace es evaluar la memoria, la orientación del paciente, la planificación, el razonamiento. Y a partir de aquí, ¿no? Diseña un tratamiento para estimular las funciones que están más deterioradas, potenciar las que están preservadas, que para de esta forma compensar las dificultades, ¿no? También diseña o damos herramientas o buscamos ayudas externas que puedan facilitar el día a día. Ayudas externas, por ejemplo, son ayudas organizativas como agendas, alarmas, pistas, ¿no? Que el paciente podrá utilizar para ser más funcional y más autónomo, que es al final lo que nos interesa, ¿no? También tratamos el tema de la gestión emocional y conductual y psicoeducación a la familia, que luego hablaremos más de esto. Aparte, sí, esto se me olvidaba, aparte del tratamiento individual presencial con el profesional, existen muchísimas herramientas complementarias, tanto de ordenador como guías, libros. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Goodman Neuropersonal Training, que es una herramienta, como he dicho, complementaria, es un programa online, ¿no? Que el paciente puede realizar entrenamiento cognitivo en casa, y nosotros, los profesionales que diseñamos el tratamiento de forma individualizada, teniendo en cuenta el estado cognitivo de ese paciente, podemos ir haciendo un seguimiento día a día, viendo su rendimiento y vamos modificando, ¿no? el plan de entrenamiento. Vale, la logopedia. Bueno, la logopedia lo que hace es evaluar y tratar los trastornos de la comunicación, tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito. Y después, en estadios más avanzados de la enfermedad, pueden aparecer síntomas como son la disfagia. No sé si habéis oído hablar de ello. Es la dificultad para deglutir. Entonces, claro, tenemos que tratarlo para evitar problemas mayores como puede ser una broncoaspiración o un atragantamiento. El logopeda, digamos que hace todo un plan de pautas alimentarias para prevenir esto. La fisioterapia, bueno, lo que hace es tratar, ¿no? En los trastornos motores que aparecen a causa de una afectación en el sistema nervioso central, tema de coordinación, de equilibrio, de movilidad. La musicoterapia es una disciplina que realiza también estimulación cognitiva y emocional a través de la herramienta principal de la música. Más adelante también os comentaré alguna cosita más de musicoterapia. Y la terapia ocupacional, que lo que hace es hacer una valoración global del paciente, valorar las capacidades y las limitaciones que tiene, y a partir de aquí hacer un programa de entrenamiento en actividades de la vida diaria. Como pueden ser de las más básicas, como es la higiene, ¿no? Pues cepillarse los dientes, vestirse, a más complejas, ¿no? Preparación de la comida, organización de la casa, movilidad, ¿no? En la comunidad, gestión del dinero. Y también en estadios más avanzados de la enfermedad también trabaja mucho lo que es la integración sensorial, ¿no? La estimulación de los sentidos. Vale, por lo tanto, la intervención hacia el paciente, intervención con el familiar, adaptación del entorno. También supongo que habréis oído hablar, ¿no? De adaptar, por ejemplo, el baño, ¿no? Para evitar caídas, las escaleras, pero también es importante adaptar el entorno de forma más sutil, por ejemplo, eliminar estímulos distractores, ¿no? Para evitar
entorpecer el funcionamiento diario de esa persona. Por ejemplo, pues dejar la luz del baño encendida para cuando por la noche se levante para ir al baño, ¿no? Tener como una guía, etiquetar muebles. Hay un montón de cosas que podemos hacer y para adaptar, para que la persona sea más funcional, que al final es lo que queremos, ¿no? Y que gane calidad de vida. Después, la intervención en el sentido de los recursos sociales. Aquí es muy importante la figura del trabajador social, que es el que hace la valoración del estado socioeconómico de esa persona, de esa familia. Existen todo un tema de ayudas que, bueno, al final tener a cargo una persona dependiente supone un gasto económico, un gasto de tiempo, un gasto emocional, ¿no? Y si podemos optar a ciertas ayudas, pues asistentes personales que vengan a casa o más adelante, ¿no? Valorar la opción de pues, el centro de día o la residencia, porque al final no tenemos suficientes herramientas en casa, ¿no? Para que ese paciente esté bien atendido. El trabajador social nos orienta mucho y nos explica qué hay, y también son procesos de trámites que son muy largos, ¿no? Pues necesitamos también que nos informen sobre estos temas, va muy bien. Vale, ahora el tratamiento grupal, ¿no? ¿Qué podemos hacer con pacientes? Aquí hemos diseñado un programa integral, ¿no? para trabajar la memoria. Lo que hacemos es, pues eso, estimular y promover la autonomía y la funcionalidad del paciente. Tenemos unos talleres, tenemos 4 talleres. El taller de musicoterapia, que lo que hace es pues, trabajar aspectos comunicativos, cognitivos, socioemocionales, de movilidad, a través de herramientas, a través de la música, ¿no? De tareas musicales como el canto, tocar instrumentos, ejercicios de coordinación. Después tenemos el taller de memoria, que está dirigido por un neuropsicólogo, también, ¿no? Estimulación cognitiva, pues memoria, atención. También lo que hacemos es un poco de psicoeducación de cómo funciona el cerebro, el tratamiento centrarnos en los síntomas emocionales que van apareciendo, porque la persona va viendo que tiene dificultades y esto supone una repercusión emocional. El taller de terapia ocupacional, bueno, lo que he explicado antes, ¿no? Centrado en trabajar en actividades de la vida diaria y también en el uso de objetos, ¿no? O de secuenciación de tareas. Y el taller de actividad física, dirigido por un fisioterapeuta, para trabajar todo el tema de evitar malas posturas, potenciación muscular, ejercicios de flexibilidad de columna y tórax, evitar, ¿no? Pues para evitar caídas, dolor y potenciar la movilidad. Vale, las ventajas del tratamiento grupal, que aquí es lo que es lo que me tenía ganas de comentar. Claro, de forma implícita ya se activan, ¿no? Los sentidos y las capacidades cognitivas, porque al estar en un grupo tienes que estar atento a los compañeros que tenemos, a seguir la sesión, velocidad de procesamiento, ¿no? No perder el hilo de lo que se está diciendo, recordar y situar quién es cada compañero, porque al final se van viendo cada semana, ¿no? De forma implícita ya trabajamos todo esto, aparte de lo que se va dando en cada sesión. La conciencia del déficit. Claro, no, a veces no tenemos que poner en una balanza hasta qué punto confrontar al paciente, ¿no? De, mira, es que te está pasando esto. Sí, es mucho más complicado hacerlo de forma individual, resulta más violento para el paciente y entonces a veces podemos conseguir un efecto hasta contrario, ¿no? En cambio, en grupo es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, cuando van cogiendo confianza, pues uno se anima a decir, ostras, la semana pasada me desorienté, o, bueno, van explicando, ¿no? Las cosas que les van pasando. Al de al lado, bueno, siente que no es el único, ¿no? Que el otro se anima y poco a poco, de forma natural, podemos trabajar este tema, ¿no? Por lo tanto, porque hay sentimiento de pertenencia, o sea, no soy el único, clave. Después del trabajo en equipo, la socialización. Las demencias lo que hacen es mucho del tema del aislamiento social, pues no se ven seguros, ¿no? Y se encierran en uno mismo. Bueno, en grupo lo trabajamos también.
Vale, ahora voy un poco más al abordaje hacia el familiar, que es muy importante. Claro, cada caso es un mundo, ¿no? No tenemos, o sea, cada persona tiene una personalidad previa, reaccionará de una forma diferente y las dinámicas familiares. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es dar pautas específicas a cada caso. No solamente, primero, informar bien de qué es la enfermedad, cómo se manifiesta, cómo aparece, qué podemos hacer. Y no solamente tenemos los cambios cognitivos, que hemos estado comentando a lo largo de la sesión, sino los que son más difíciles de gestionar son los cambios emocionales y conductuales. Por ejemplo, bueno, una persona que está desorientada, miedo, ¿no? Y ese miedo lo que provoca son unas conductas defensivas y si tenemos dificultad para gestionar, lo que pueden aparecer son conductas de irritabilidad, de agresividad verbal o física, que al final son defensivas. En estadios más avanzados también pueden aparecer síntomas como ideas delirantes, que son falsas creencias, o sea, creencias falsas que se alejan de la realidad. Me roban, me engañan, me mienten, eso, ¿no? Y entonces esconden objetos, después no los encuentran. Bueno, pues muchos efectos colaterales, ¿vale?, de estas ideas. Después, alucinaciones visuales pueden darse, ver cosas que no están. Claro, esto provoca mucha angustia en el paciente, el familiar. Es complicado abordar esas situaciones. Aparece también lo de la sobrecarga en el cuidador. O sea, nosotros también tenemos que promocionar que el cuidador se cuide, que delegue. Al final, el cuidador que mejor se cuida es el que cuida mejor al paciente, ¿no? Y al final lo que queremos es que esté bien llevado, ¿no?, este caso. También pasa una cosa muy curiosa que los familiares en consulta nos lo comentan mucho, que es, claro, es que cuando vamos por la calle o vemos a algún conocido, no, parece que está súper bien, ¿no? Claro, que las habilidades sociales salen a flote, ¿no? Y ese paciente pues tiene alguna estrategia para salir del paso. Claro, te vienen y te dicen, pues tu marido no está tan mal. Claro, eso crea mucha frustración en el familiar, ¿no? Por eso es tan importante también trabajar con ellos a nivel grupal, ¿no? Crear grupos de apoyo terapéutico guiados por profesionales, que al final son reuniones entre iguales, ¿no? Viendo en las que uno puede explicar lo que le pasa, y al final lo que está haciendo es dar información, recibe información, da apoyo al de al lado, lo recibe también. Van saliendo temas a debate que nosotros aprovechamos, ¿no?, los profesionales, para pues, que sean espacios de conocimiento y de pautas para que también puedan confrontar las situaciones que se van dando. Y ya para acabar, bueno, ahora os he estado explicando un poco todo lo que es el tratamiento, ¿no? Pero bueno, para finalizar y enlazar un poco con lo que ha estado marcando mi compañera, el tema del envejecimiento sano, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para prevenir un declive funcional, ¿no? Bueno, lo hemos mencionado antes, yo lo pongo aquí: la actividad física, dieta sana, interacción social, vida dinámica y activa, pero yo me voy a centrar en la gimnasia cerebral, ¿vale? Que esta no hemos oído hablar tanto de ella. Es muy importante hacer estimulación cognitiva en nuestro día a día, nuevos aprendizajes. Vamos a poner varios ejemplos de cosas que podemos hacer nosotros en el día a día. Por ejemplo, nos podemos poner retos de memoria. Algo que hace mucha gente, ¿no? Sopa de letras. Yo hago sopa de letras y crucigramas. Vale, pues intenta recordar al día siguiente qué palabras encontraste, ¿no? Vamos a poner unos pequeños retos. Nos tenemos que exigir un poco. Bueno, exigirle a nuestro cerebro. Vamos a hacer la lista de la compra, ¿vale? Bueno, pues intentemos memorizarla, ¿no? Y comprar de memoria. Exacto, sí, yo intento ir, sí, pero tengo que bajar 2 veces. Claro, no. A ver, claro, sí, eso es un problema. Yo siempre digo, bueno, tú apréndetela, pero llévala en el bolsillo. Antes de salir a pagar, revisamos. ¿Vale? Por ejemplo, una estrategia, haz la lista organizada por alimentos o por secciones del súper. No me pongas, porque entonces es más fácil olvidar alguna cosa. Vale.
Muy bien. El tema de la atención plena y el mindfulness, que ahora es un tema que está muy de moda. Al final, esto es un entrenamiento en la atención, ¿no? Es centrarnos en el aquí y en el ahora. El ritmo de vida que llevamos, pensamientos de antes, cosas que tenemos que hacer, no estamos atentos donde estamos, y luego es, ostras, no me acuerdo. Bueno, quizá no es un problema de memoria, quizá es un problema de atención, vamos a entrenarla, ¿no? Estimulemos los sentidos, escuchemos estilos de música diferentes. Es que al final funcionamos por costumbres y por rutinas, ¿no? Y nuestro cerebro está, bueno, pues acostumbrado. Vamos a ponerle variedad, ¿no? para que esté más despierto. A nivel de sentidos también, pues el tema de los estilos, sabores diferentes. Hay un montón de estilos culinarios nuevos. Probemos cosas nuevas, cambiemos de colonia bueno, esto es muy personal, ¿no? Pero al final, ¿no? Estimulemos el olfato también. Utiliza la mano no dominante. ¿No? Podemos escribir con la mano contraria o hacer tareas del día a día, lavarnos los dientes con la otra mano. No nos pongamos a cortar cosas con un cuchillo muy afilado, pero bueno, ¿vale? Utilicemos la mano contraria, podemos aprender un idioma, tenemos tiempo, utilicemos sinónimos, interesémonos también por temas distintos con que utilizan vocabularios diferentes, que no son, ¿no?, los que nosotros tocamos día a día. Vale, tema de ayudas organizativas. Esto es un tema que a mí me hace mucha gracia. Vienen, ¿no?, a consulta y dicen, es que claro, si me lo apunto en la agenda no estoy memorizando. A ver, es un poco igual que lo de la atención. ¿Qué es más importante? ¿Que te acuerdes de que mañana tienes que, no sé, hacer un recado y no te enteras de lo que está pasando a tu alrededor? O bueno, sabes utilizar ayudas que te ayudan, ¿no?, a organizarte, a saber dónde consultar tus asuntos, llevar una planificación. Así también supone un reto cognitivo. Y al final, ¿no?, limpiar un poco, priorizar por urgencia e importancia, ¿no? Si no es importante y urgente, pues quizá nos tenemos que hacer un planteamiento de o lo delegamos o no lo hacemos, ¿no? Bueno, yo he puesto aquí algunos ejemplos. Seguro que vosotros en el día a día hacéis cosas que seguro que podríamos hacer aquí un debate y aprenderíamos mucho unos de otros. Pero bueno, ya el tiempo hasta aquí, ¿no? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.